Hola, nosotros somos alumnas del Magisterio, primer año de, mi nombre es Florencia. El mío es Lorena. El mío Karen. Y hoy vamos a desarrollar hablar un poquito sobre la historia del origami y la papiroflexia. De los poliedros y sus orígenes. El poliedro que nos tocó es el octaedro y sus características. Y hablaremos también de los poliedros regulares e irregulares. La parte que me toca desarrollar es la historia del origami y la papiroflexia. El origami surgió en Asia, especialmente en China y Japón, después de la invención del papel por Kai Lung, 105 años después de Cristo. En China eran usados en ritos religiosos con figuras llamadas Shejin o Sesshin, mientras que en Japón tenía un carácter más ceremonial llamado Shinto. El término origami proviene de oru, que significa plegar, y kami, que es papel. Con el tiempo, este arte llegó a Europa y en España se lo conoce como papiroflexia. Hoy, la papiroflexia es practicada con fines educativos y recreativos, donde se destaca la pajarita de papel. ¿Quién no conoce la pajarita de papel hecha con origami? La papiroflexia no solo es una expresión artística, sino una herramienta vinculada con la matemática y la innovación tecnológica. Los conceptos geométricos del plegado del papel se aplican en diseños de estructuras complejas a través de modelos matemáticos. Esta técnica es muy interesante y también es utilizada en la ingeniería, la robótica y hasta en la medicina. El origami modular, también denominado origami unitario, es una técnica de la papiroflexia. Consiste en crear una figura tridimensional compleja a partir del plegado y ensamblaje de varias piezas idénticas de papel, llamadas módulos, sin el uso del pegamento. Un buen plegado le da estabilidad a la figura. Esta técnica nos permite crear figuras de gran complejidad y belleza, como los poliedros, las coronas, las estrellas, y además es muy apreciada en la matemática recreativa, ya que permite explorar conceptos de simetría, geometría, entre otros. Es una actividad que, además de ser divertida, ayuda a desarrollar la concentración, la coordinación y la paciencia. A diferencia del origami tradicional, este origami utiliza más de una pieza de papel, incluso una docena o más, y el origami tradicional se utiliza solamente una hoja de papel. Nos preguntamos, ¿qué son los poliedros? Podemos decir que son figuras geométricas tridimensionales que poseen ancho, largo y profundidad y que están formadas únicamente por caras planas. Cada cara es un polígono, como el cuadrado, el triángulo o el pentágono. Las caras se unen por sus aristas, que son los bordes. Un claro ejemplo de esto es la figura que nos tocó estudiar y desarrollar, el octaedro, que posee 8 caras triangulares, 12 aristas y 6 vértices. Los poliedros están compuestos por los siguientes elementos: caras, aristas y vértices. Caras son los polígonos que delimitan el poliedro. Aristas son los segmentos de las rectas donde se cortan 2 caras. Y vértices son los puntos donde se encuentran 3 o más aristas. El estudio de los poliedros tiene sus raíces desde las civilizaciones pasadas, cuando los pueblos comienzan a observar y analizar las formas que hacen parte de la naturaleza, como los cristales, las piedras o las figuras formadas por estructuras geométricas. Estas formas tridimensionales, por así decir, despertaron gran interés en filósofos y matemáticos que buscan, comprender el orden y la simetría del mundo. Los primeros registros del conocimiento sobre los poliedros se retoman a las antiguas civilizaciones del Mediterráneo, en Grecia. Todo ocurrió con el filósofo Platón, que fue uno de los pioneros en estudiar y clasificar los poliedros regulares. En su obra Timeo lo relaciona simbólicamente con los elementos de la naturaleza.
El octaedro, que es en esta ocasión el que nos toca, se relaciona con el aire. Por esta razón, los 5 poliedros regulares son conocidos como sólidos platónicos. Bueno, el poliedro que nos tocó es el octaedro y antes de analizar sus características vamos a realizar el plegado y el ensamblaje de la figura. Tenemos el octaedro, luego del plegado y ensamblaje de la figura. Este es uno de los 5 sólidos platónicos. Tiene una forma simétrica, muy equilibrada. Tiene 8 caras. Sus caras son triángulos equiláteros. Tiene 6 vértices y 12 aristas. Esta figura tiene 48 simetrías total, 24 rotaciones simétricas que preservan su forma y 24 reflexiones que invierten su forma. Podemos rotarlo de distintas formas, pero siempre se va a ver igual. Este es uno de los sólidos más estudiados en geometría por su equilibrio y en matemáticas también. Además de representar el elemento viento por su equilibrio. Tenemos a los poliedros convexos, que son figuras geométricas tridimensionales, donde cualquier segmento que une a 2 puntos de poliedro queda completamente dentro del cuerpo. Dentro de esto están los sólidos platónicos y las figuras que cumplen con la fórmula de Euler. Después están los poliedros cóncavos, que son todos aquellos que presentan una o más hendiduras. Estos poliedros suelen tener formas muy complejas y no cumplen con la fórmula de Euler. Un poliedro irregular es un sólido geométrico tridimensional cuyas caras, aristas y ángulos no son todos iguales ni siguen una simetría. Polígono irregular, el octaedro irregular, octaedro porque tiene 8 caras que son formadas por triángulos, pero en esta ocasión no son todos equiláteros, sino que son escalenos. Tienen 2 lados iguales, un lado diferente. Número de aristas 12, con longitudes distintas, lo cual genera la irregularidad. Pueden ser más ensanchadas que el octaedro irregular y 6 números de vértices que no están ubicados simétricamente como el octaedro regular. Los irregulares no tienen una simetría perfecta. Su forma puede verse estirada, asimétrica o torcida según la longitud de sus aristas. La versión no regular. Bueno, ahora vamos a hacer la construcción del octaedro en el programa de GeoGebra. Acá ya tenemos abierto GeoGebra, programa de GeoGebra en la computadora. Vamos a barra destino y luego vamos a acá y vamos a polígono. Luego vamos a los 3 puntitos y vamos a vista gráfica 3D. Acá ya podemos ver que nos aparece en 3D y acá vamos donde dice punto, clicamos y vamos a marcar. Acá ya vemos que nos aparecen los puntos y acá también vemos que nos marca los puntos que marcamos acá en la gráfica. Luego vamos a entrada, ponemos la palabra octaedro y vamos al segundo icono que dice octaedro punto punto punto. Clicamos, borramos la palabra punto y la coma, nos paramos en la primera palabra que dice punto y ponemos A mayúscula y B mayúscula. Y acá ya vemos que se nos forma la figura.
Clicamos arriba de la figura y vamos luego acá, a esta pirámide, y bajamos hasta donde dice desarrollo. Bien, luego volvemos a nuestra figura y clicamos en uno de los vértices y ahí ya se nos formó el octaedro en grande. Luego solamente nos paramos acá y con el mouse hacemos para la derecha y para la izquierda y ahí vamos viendo el movimiento de nuestro octaedro que se cierra, ahí lo tenemos completito cerrado y acá lo vamos abriendo y lo tenemos completo. Y así queda formado nuestra figura. En esta ocasión nos parece sumamente importante explicar también el teorema de Euler y la relación que tiene con el octaedro, que es el poliedro que nos tocó analizar. La fórmula de Euler se expresa de la siguiente manera: AB, que significa vértices, menos aristas, más las caras, tiene que darnos 2 para que haya esa relación. En esa ecuación significa que en cualquier poliedro convexo, si se le resta el número de aristas, el número de vértices y si se suma el número de caras, el resultado siempre será 2. Tenemos como ejemplo el octaedro, el cual nos tocó analizar en esta ocasión. Y a su vez hace parte de uno de los sólidos platónicos. Tiene 6 vértices más 12 aristas y sus caras que son 8. Si se le aplica la fórmula, queda 6 vértices menos el 12, que son número de aristas, más 8, que sería 2. En esta ocasión utilizamos el teorema de Euler porque nos parece imprescindible para analizar a los poliedros, porque a través de él demuestra que existe una relación constante entre los elementos de todos los poliedros convexos sin importar su forma o tamaño. El octaedro tiene 8 caras triangulares. Cuando lo abrimos para pasarlo del 3D al plano, esas caras se pueden colocar de diferentes maneras, sin que se tapen, debido a las distintas combinaciones posibles entre las caras existentes, exactamente 11 maneras diferentes de dibujar su desarrollo plano. Es como un rompecabezas con 8 piezas triangulares. Puedes armarlas, unirlas por los bordes de varias formas distintas. Todas representan el mismo octaedro, pero distribuida de otra manera en el papel. Bueno, ahora llegamos a la reflexión final de todo el trabajo, un gran trabajo. Nos pareció que fue una tarea muy rica, muy enriquecedora, si bien bastante compleja. Al principio creímos que una simple hoja de papel iba a ser muy fácil trabajarla, pero la verdad que con el origami nos requiere mucha paciencia, mucha creatividad y mucha prolijidad, porque tiene que haber una precisión muy grande, ¿verdad, Silvina? En el momento del plegado, ¿no? Sí. Y una concentración, porque si nos equivocamos en un plegado, ya nos va a salir mal la figura. Y todo depende de ese plegado que esté. Cuanto más plegado esté la figura, mejor eso, claro. Más sostenida, que dé más rígida, ¿no? Claro, Es más rigidez del proceso del origami, ¿no? Del modular, que sí, la cinta y la cascola, y que ellos se unan por sí solos y por el ensamblaje del papel. Y otra cosa muy importante que también lo debemos decir es que también trasladarlo a GeoGebra, eso también fue otro trabajo, es muy interesante porque podemos trasladar todo ese trabajo a la parte virtual, a la parte tecnológica. Y también se puede observar mejor su simetría, la forma de rotarlo, por de el movimiento, claro. Sí. Todo eso. Y además que eso, ¿no? Esa práctica, llevándolo, ¿no? Un poco a la práctica en las escuelas, es una tarea muy enriquecedora, porque los niños a partir de ahí aprenden y entienden un poco más que solo en el espacio, ¿no? Traerlo al plano, ¿no? Sacarlo de polígonos a poliedros es una tarea enriquecedora, porque los niños como que aprenden y se entusiasman con el hecho de crear, con el hecho de doblar, con el hecho de pasarlo a GeoGebra. Entonces son cosas, la matemática y el arte van de la mano,
¿no? Y ahí dejan como que un aprendizaje más significativo en el día a día y en el niño dentro del aula. Y queda algo también divertido, perdón Karen, queda algo también divertido porque vieron que muchas veces la matemática es vista como algo difícil o un cuco o algo que no les gusta, entonces llevándola al arte es algo más divertido, más colorido, ellos también practican la motricidad, eso también es muy importante, ¿verdad? En el niño, que siempre los maestros estamos teniendo eso muy en cuenta, ¿no? Sí, ahora esta semana pasada se conmemoró el Día Internacional, si no me equivoco, el día 11 del origami. Y en la escuela de mi hijo ellos construyeron un origami, era un ave. Y además de que construimos las figuras geométricas, también puedes construir una pajarita, cualquier otra figura. No, y además la construcción del origami consigo historia, matemática, ¿no? Y el arte. Entonces ya involucra varias áreas del conocimiento y de disciplinas y que nos enriquece tanto a nosotros como docentes como a los niños en la clase.